Bienvenidos a Trinidad. Sí, a Trinidad por segunda vez. En esta vuelta tenemos nuevas aventuras, nuevos lugares que vamos a visitar. Se quedaron algunas cositas pendientes, así que no les voy a adelantar mucho, pero sí les quiero enseñar el lugar donde me estoy quedando. Se me ha hecho costumbre cada vez que me quedo en un nuevo lugar, enseñárselos a ustedes para que vean cómo están las casas de renta y qué es lo que se pueden encontrar por ahí cada vez que se hospeden en una casa de renta en Cuba. Ha pasado un poco de tiempo desde la última vez que estuve aquí en Trinidad, así que el segundo video que voy a hacer, además de este, va a ser una actualización de qué ha cambiado por acá, por Trinidad. Nada, no vamos a caminar tanto, todo esto lo van a ver en próximos videos, así que vamos a saltar directo a la casa de renta. Bueno, lo primero que debes saber es que en Trinidad hay problemas con el agua. Tan solo llegar a la casa de renta me encontré que están descargando una pipa. Una pipa que la estuvieron esperando por 3 días y lo sé porque antes de venir tuve comunicación con mi anfitriona. Así que eso es lo primero que te quiero decir. Llegamos a casita. Bueno, el chucho de la luz un poco alejado. Pero vamos allá para que ustedes puedan ver mejor todo lo que tenemos en esta habitación. Que se dan cuenta que ya llegué hace un rato, ya desocupé la mochila. Aquella mochila pesada que vieron en un video anterior. Vamos a cerrar aquí y vamos a prender el aire. Vamos a prender el aire para no derretirnos como mantequilla, que el sol que está haciendo y el calor que hace... Bueno, parece que no funciona, serán las pilas, serán las baterías. Aquí le decimos pilas, como también le decimos pila a la llave de agua. Bueno, parece que no. Parece que las pilas hay que cambiarlas. Bueno, no se asusten que esto es una cosa normal que pasa en algunas casas de renta. Porque será que hace tiempo no rentan la habitación y no están al tanto del tema de las baterías. No recuerdo si me pasó eso a mí alguna vez o no, pero es una cosa normal, eso es cambiar las baterías y ya. Vamos a encender el ventilador. Anda, ya me asusté, ya me había asustado, pensé que tampoco iba a encender. Por favor, apagar el aire acondicionado si abren las ventanas o cuando no se permanezca en la habitación. Correcto. Así es como es. Servicio de lavandería. Prohibido fumar en la habitación. Está claro. Aquí tienen los precios de la lavandería. Cuando usted fuma en las habitaciones, el olor se impregna. Se impregna en las ropas, se impregna en todos lados, se impregna ese olor a cigarro. No sé si hay alguien de los que, bueno, alguien de los que me está viendo fuma, obviamente, porque ya son bastantes, ya somos cerca de 240.000 ya. Somos una pila de gente ya. Y bueno, pues miren mi billetera. Mi billetera que cuando salí a la calle y fui a pagar la cuenta en el restaurante, no la encontraba. Menos mal que no se me perdió. Porque hacer los carneses y las tarjetas, eso es un problema. Es un problema porque todos los trámites se están demorando, ya saben ya. Por cierto, los trámites de legalización de documentos se van a extender más todavía. O sea que se van a demorar más todavía. Esto es una locura. Y aquí están viendo mi reguero. De la forma más organizada posible, lo solté todo en la cama. Ahí la ropa, que ustedes saben que yo la hago un rollito y la meto dentro de una java. Dentro de esta que está aquí, para que quepa toda y así ahorrar más espacio. Y aquí tengo la lámpara mágica para, bueno, una de mis lámparas para por si se va la luz. Las otras las tengo en la mochila. Bastante potente, muy potente. Aquí hay 2 camas. Pareja, hijo. Un reloj que me parece que no funciona. Pero bueno, como decoración está genial. Esta habitación no es muy grande que digamos. Vamos a pasar al baño. Antes de pasar al baño tenemos el refrigerador. Y aquí me dejaron un pomo de agua.
y unas cervezas que obviamente tienen un precio, el cual no sé qué precio sea. No sé qué precio es. Esto, díganme ustedes si han visto esto alguna vez. Miren, es de Alemania, Germany. Si hay alguien que me ve desde Alemania, déjenme saber en los comentarios. Y un saludo para la gente que me ve desde Alemania. Yo no soy muy tomador de cerveza, pero nunca está de más. De vez en cuando un traguito no viene mal, principalmente cuando hay algo que celebrar. Y sí, vamos a celebrar estos días cuando lleguemos a los 250.000. Así que si no te has suscrito aún, suscríbete para llegar a los 250.000 lo más rápido posible. Y ojalá cuando estés viendo este video ya hayamos sobrepasado esa cifra. Secadora de pelo, algo que se hace bastante necesario en las casas de renta. Me parece genial que haya una aquí porque no todas la tienen. Un lavamanos grande. Creo que ya no se hacen lavamanos tan grandes. No sé, todos los que he visto recientemente han sido bastante pequeños. Aquí está el inodoro, que hay una cosa importante aquí que deben saber, y es que no deben descargar los papeles por el inodoro. Al menos no los papeles grandes, y los tapones nunca. Recuerden eso, nunca. Lo que sucede es que en Cuba las tuberías son más finas que en otros países y entonces se tupen. Una tupición de inodoro, de estupir eso, llega a costar entre 30 y 40 dólares, ya saben. Y se le suele cargar al cliente. Claro, si el cliente tupió el baño incumpliendo la regla, es lógico que se le cargue. ¿Por qué cuesta tanto? Porque hay que levantar el inodoro, hay que destupirlo, o sea, hay que traer una cinta especial para destupir el inodoro y después montarlo nuevamente. Eso lleva cemento blanco. El cemento blanco está caro, bueno, ya todo lo que ya ustedes conocen, que no está caro en Cuba. Aquí me están viendo a mí. Vamos a encender esto, a ver. Miren, enciende, qué bien, genial. Enciende uno, el otro no enciende. No importa, eso es lo de menos. Yo siempre ando con mis cosas para tratar de hacer el menor estrago posible. Para ello siempre ando con mi jabón, aunque aquí hay uno pequeño, pero yo siempre ando con mis jabones, por si acaso. 2 toallas por acá y la ducha, que agua caliente y agua fría. Vamos a probar. Vamos a probar esto. Uf, se siente bien el agua. Créanme que se siente bien por el clase de calor que hace. Vamos a darle para acá. Bueno, aquí veo que está más fría. Ya aquí está calentando. Bueno, parece que está invertido eso ahí. En fin, no importa. Funciona, que es lo importante. Y esto es el desagüe del aire acondicionado. Miren qué curioso. Viene a descargar aquí. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, es cierto que esta es una de las habitaciones más pequeñas en las que me he quedado. Realmente una de las más pequeñas en las que me he quedado. Pero no está mal. O sea, al final, cuando uno viaja, uno no va a estar mucho tiempo en la habitación. Uno va a andar por la calle la mayoría del tiempo, explorando, conociendo, visitando lugares. A eso uno viaja. Y en la habitación uno solamente está cuando va a dormir. Solamente es necesario un techo, un aire acondicionado, no digo que no, y un refrigerador para guardar las cosas que uno se le ocurra comprar en la calle, para guardar los refrescos, la cerveza, el agua principalmente. Señores, está haciendo un calor en Cuba que no les puedo explicar. Les juro que no les puedo explicar. Bueno, quería que vieran el lugar donde me estoy quedando, aquí en Trinidad. Este es el primer video de la nueva serie de Trinidad, donde vamos a hacer cosas nuevas y visitar algunos lugares que ya conocemos, pero solo de pasada, para ver qué ha cambiado, cómo está Trinidad. Esa Trinidad de los cubanos. La de los turistas también la vamos a ver. Vamos a ver particularmente la de los cubanos. Nada, familia, espero que este video les haya parecido interesante. Si así lo fue, déjame un like, comenta. Quiero leer lo que vas a poner en los comentarios. Si no lo has hecho aún, suscríbete para ver si llegamos a nuestra meta lo más rápido posible y llegamos a ese 250.000 de seguidores. Los quiero, nos vemos en un próximo video en aproximadamente 3 días. Desde aquí, desde Trinidad.